para los niños y jóvenes o generar mayor mano dura y mayor control para que se paguen las penas. Bueno, probablemente las dos cosas, pero el tema de fondo es muy relevante si es que uno quiere pensar en un Chile libre de la delincuencia de acá a unos años. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Con qué se encontraron ustedes? Me gustaría que nos cuentes cómo hicieron el estudio, porque ustedes buscaron evidencia en los jóvenes infractores que hoy día tenemos en Chile. Sí, ahora mira, lo que quiero destacar es que la Fundación San Carlos de Maipo ha estado en esta línea de ir generando evidencia para la toma de decisiones en materia de políticas públicas que vayan atendiendo a las causas y no solamente centrándose en los efectos, que si bien es cierto uno dice, bueno, acá hay que trabajar el corto plazo, hay que hacer, de tanto mirar el corto plazo hemos estado dejando de ver el largo plazo y hemos estado perdiendo oportunidades que son realmente importantes y que en esta materia son muy relevantes para la tranquilidad de todas las personas, para reducir la victimización, para reducir la delincuencia. Nosotros ya lanzamos un estudio hace algún tiempo sobre la exclusión de las personas que estaban privadas de libertad y este otro estudio es un estudio que ha venido desarrollando el Instituto de Sociología de la Universidad Católica desde hace 3 años, un estudio que tiene más de 900 casos en un seguimiento, en un panel que se ha seguido durante todos estos años con un sistema de recontacto para ir viendo cuál es la evolución que han tenido las trayectorias delictivas de los chiquillos, de los jóvenes que están cumpliendo sus penas en el marco de la ley 20084, de la ley de responsabilidad penal adolescente, en algunos de los programas de Sename, los programas cerrados, los semicerrados, los de libertad asistida y los de libertad asistida especial. Es decir, un universo muy significativo, el universo total de los jóvenes que están en estos programas son poco más de 7.000, por lo tanto el tener una base de datos de 900, de 990 que se van haciendo seguimiento durante 3 años, te da estadísticas importantes. Es una buena muestra. Es una buena muestra, es una muestra que va generando evidencia muy concreta respecto de cuáles son las causas del inicio de las trayectorias, de la consolidación y también del desistimiento. Y eso es importante porque en la medida que nosotros nos damos cuenta que factores ayudan a desistir, podemos combatir directamente las causas y podemos lograr, en definitiva, que disminuya la victimización. Ahora, ¿qué resultados nos parecieron muy relevantes destacar? En primer lugar, algo que ya sabíamos y que se da también en la población penal adulta, que un porcentaje importante no termina su educación básica o no termina su educación media. 1/3 no terminó la básica, 1/3 no terminó la media y 8 de cada 10 jóvenes presentaban rezago escolar, es decir, un riesgo latente de ser desertores escolares. Por lo tanto, ya el primer elemento que es importante para la convivencia, para definir normas sociales, que es el permanecer en el colegio, es un elemento que de alguna forma ha sido vulnerado o está presente en una situación de déficit en esta población objetivo. Claro, ahí hay una falta de oportunidades evidente, pues cuando los niños no siguen yendo al colegio, desertan y después se topan con lo que me gustaría que nosotros conversáramos también, porque ustedes logran darse cuenta de cuál es la influencia del entorno sobre este niño o joven infractor de la ley y cómo ellos se van validando frente a su grupo. Y esto va generando, por ejemplo, que haya pandillas de delincuentes. Cuéntame de ese fenómeno, porque hemos visto varios de estos portonazos y de otro tipo de delitos que son protagonizados por menores que vienen en conjunto, en un grupo, en una pandilla. Sí. Mira, Carla, sucede que cuando se pensó en esto de la ley penal adolescente, se pensó porque no en hacer un sistema que fuera menos gravoso, por ejemplo, que la ley penal adulta, sino que poniendo el objetivo en la reinserción y en la rehabilitación, porque los jóvenes, los adolescentes están en una etapa donde van moldeando su conducta, van moldeando su personalidad, donde buscan el reconocimiento. En este escenario, 4 de cada 10 jóvenes tenía amigos que eran delincuentes. 1 de cada 5 se autocalificaba como delincuente y se sentía hasta orgulloso de tener esa chapa de ser delincuente. Y 1 de cada 2 siente que tiene mucho en común con los grupos de delincuentes, que son los que realmente lo acogen. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a darnos cuenta en esta relación perversa que establece el mundo de la delincuencia con los jóvenes?
es que cuando miremoslo al revés, cómo nosotros provocamos un cambio en un adolescente dándole oportunidades, fortaleciendo sus habilidades y dándole reconocimiento. Entonces, los delincuentes, las asociaciones ilícitas, el microtráfico, etcétera, capturan a estos jóvenes, lo hacen dándole oportunidades que no tienen en el entorno. Les dicen, mira, tú vas a trabajar para mí, vas a ser sapo, vas a ser un soldado, te vas a dedicar a proteger mis intereses, etcétera. Le da recursos, le da remuneración económica para sustentar su hogar, le da reconocimiento, le dice, oye, tú en realidad eres parte de esta pandilla o de este grupo, y por supuesto que ahí va surgiendo esta trayectoria delictiva que va llevando cada vez más a que el chiquillo se involucre de manera más profunda en estas redes de delincuentes. Entonces, el buscar ese reconocimiento y el que haya una alternativa por la vía delictiva de dárselo, de fortalecer ese rol y de sentirse parte de un grupo es tremendamente negativo, y hacia ahí es donde nosotros tenemos que poner el esfuerzo de brindar oportunidades, de evitar la deserción escolar, de evitar que el chico empiece a consumir drogas, porque también la droga va generando una inercia y una dependencia respecto a estos grupos que también son proveedores para su consumo, etcétera, y también preocuparnos de que haya un mayor involucramiento parental, de que los papás se preocupen de que estos chicos no sigan con este grupo. ¿Hasta qué punto sostiene usted? Porque vi un estudio de hace por lo menos unos 2 meses que ustedes sostenían que el 50%, prácticamente el 50% de toda la población penal había iniciado su carrera delictual. Así es, a los 13 años. Exacto, incluso antes. Se lo pregunto porque uno de estos chicos menores de edad que salen con las caras tapadas, con los mosaicos en la televisión, que cometió no sé si fue un asalto, un robo, en la mañana había estado detenido por otro y en la tarde. Entonces, ¿hasta qué punto estos chicos que evidentemente son utilizados por otros delincuentes o contagiados, incluso a veces dentro de las cárceles, los primerizos con los que ya están rematados, en fin, un tema que hemos discutido largamente en otras épocas, ellos también consideran de que el castigo es blando? Así es. Mira, uno de los temas que nosotros quisimos explorar a través de este estudio que hizo el Departamento de Sociología de la Católica fue si las penas eran realmente disuasivas o no. Y evidentemente cuando tú ves que hay un 50% de reincidencia en menos de 24 meses, algo está fallando. Pero además, si tú te fijas, de todos los que han sido condenados, hay niveles de quebrantamiento de condena del orden del 60% en algunos programas. Y eso da cuenta de la ineficacia de poder tener sistemas que realmente controlen la ejecución de pena. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que existan tribunales que se dediquen especializadamente al control de ejecución. Nosotros, el que haya tal nivel de quebrantamiento, el que además sea difícil poder procesar, encauzar, imputar un delito eventualmente porque no estén los elementos de prueba, etcétera, lo que va contribuyendo es que el joven sienta que además de pensar de que no le va a pasar a él, porque por su condición natural de adolescente piensa que nunca le va a pasar, tener la certeza de que es muy difícil que lo pillen y que si lo pillan es muy fácil quebrantar la pena. Entonces, evidentemente las penas no están teniendo el factor disuasivo respecto al comportamiento. Eso te quería decir, Marcelo, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, con él estamos conversando, porque el delincuente viejo, el que utiliza al adolescente, ¿para qué? Para que evidentemente si lo pillan no vaya a la cárcel, ¿verdad? Ese sabe perfectamente el marco de la pena, el marco de la edad, todo eso lo tiene súper clarito, pero el chico de 13 años no, lo único que él entiende es que lo pillan en la mañana y lo sueltan en la tarde. Entonces yo digo, ¿de qué manera también ahí hacer el pie forzado en esa debilidad de la cadena? Bueno, lo más importante es que la ley penal adolescente cumpla su objetivo, que sea rehabilitadora, que sea reinsertadora, que las penas se cumplan, porque las penas acá no imputan solo un castigo, como puede ser a lo mejor en el sistema penal adulto. Acá las penas están para cambiar conducta, y en la medida de que no haya tribunales de ejecución de pena, que no haya seguimiento, que no haya especialización de los distintos actores que intervienen en la ley penal adolescente, nos vamos a ir encontrando de que no está cumpliendo el objetivo de ir rehabilitando
viviendo este joven. Y por otro lado, es responsabilizar de mayor forma el involucramiento parental o del adulto responsable. Y también la ley penal adolescente tiene que hacerse cargo de esto que tú planteas, de la utilización de un tercero de los menores de edad, y llevar a este acto de una suerte de negligencia parental culposa a tipificarlo eventualmente como un delito, a hacer responsable a aquellos padres o a hacer responsable a aquellos tutores que permiten de manera negligente, dolosa, de que los niños se involucren en estas carreras. Marcelo, sí. Usted han podido hacer el análisis de cuando esto fracasa, pero también cuando esto es efectivo. Ahí está el punto de cambio. ¿Qué hace finalmente que un joven o un niño infractor de la ley sí se rehabilite versus otro que no? ¿Es su entorno? ¿Es tener un adulto responsable que es capaz de sacarlo? ¿Es que encuentre rápidamente una oportunidad y se comience a rodear de buenas juntas y no de malas juntas? ¿O finalmente una disposición de la personalidad de cada una de las personas? Que hay gente que es más luchadora, que quiere salir adelante, y otra gente que a lo mejor es más floja, más cómoda y prefiere irse por la rentabilidad delictual. A ver, evidentemente las condiciones personales están a la base de cualquier cambio en las trayectorias delictivas, y evidentemente hay personas que tienen una mayor resiliencia, hay personas que logran ver dónde estuvo mal lo que hizo y que por lo tanto pueden generar un cambio. Pero los elementos que son fundamentales, que han demostrado efecto en el desistimiento delictivo, son que básicamente 6 de cada 10 desisten por encontrar, por ejemplo, un trabajo estable, permanente, una jornada laboral completa. 6 de cada 10 también desisten por padres que están involucrados positivamente, padres que son funcionales, no padres que estén llevándolo al delito, padres que estén sacándolo de estas conductas antisociales. 7 de cada 10 desisten al dejar de tener amigos delincuentes. Mira qué importante el poder que como papá orientar a los hijos sobre los amigos que les son positivos o les son negativos, y por lo tanto de que pudieran de alguna forma cambiar ese círculo de amigos por amigos que contribuyan a su desarrollo positivo. Tener un trabajo estable, tener papás involucrados, tener amigos que no sean funcionales al delito, sino que por el contrario, que en el caso de que estén consumiendo droga, el dejar, el abandonar la droga, el abandonar el consumo problemático también va a ir contribuyendo a que normalicen esta situación en la vida. Pero algo que es importante, esto va a tener avances y va a tener retrocesos. Esto es igual que el consumo problemático de alcohol o de drogas, etcétera. Van a haber casos en que el chiquillo va a volver a delinquir, probablemente con delitos de menor cuantía o de menor frecuencia, hasta que va a llegar un momento en donde derechamente va a ser su cambio en la vida. Esto es un proceso, y lo que nosotros tenemos que propender es a evitar esos factores de riesgo, aumentar factores protectores, como por ejemplo las habilidades parentales para que se involucren en este proceso, y promover en el fondo la inclusión de estos chicos en el sistema educativo, promover el tratamiento efectivo contra la droga y alcohol, promover el que no se involucre. Porque la verdad es que no me acuerdo, en Estados Unidos, que pone en duda la efectividad del plan de tolerancia cero en Nueva York. Porque el plan de tolerancia cero, las autoridades han dicho que ha sido muy efectivo en contra de la delincuencia, etcétera, y este autor lo pone en duda y dice que en realidad lo que ha incidido en la baja de la delincuencia es que hace exactamente, ya no deben ser 16 años, deben ser más, 18 años debe ser, te lo estoy diciendo con un rezago desde el momento que lo leí, se aprobó el aborto en ese estado. Entonces, la teoría de él se sustenta, y con esto no estoy defendiendo el aborto, que se entienda bien lo que estoy tratando de decir. No, por supuesto. Lo que él quiere decir es que hay una relación entre la delincuencia y las familias disfuncionales. Los hijos que no han sido queridos, los hijos no deseados, que finalmente no los han cuidado con cariño, que no les han dado la contención, que no tienen una red de apoyo. Yo no digo que la solución sea el aborto, pero probablemente hay que preguntarse si esa disfuncionalidad de las familias no es la que termina siendo el principal factor, que yo creo que es así, en que finalmente los niños delincan. O sea, de todas maneras, la falta de involucramiento parental, el no tener habilidades parentales, etcétera. Por eso es que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importantísimo por dotar de recursos a sus programas para la intervención familiar. Fíjate que yo lamento muchísimo que hoy día el proyecto de ley que se ha enviado al Congreso para garantizar los derechos de los niños no dé respuesta presupuestaria, no cree mecanismos vinculantes para reducir aquellas brechas que hoy día significan exclusión para
para los niños más vulnerables. Establece un mecanismo de coordinación intersectorial de acuerdo a la realidad presupuestaria de los servicios y no hace un verdadero cambio efectivo respecto de la necesidad de ir reduciendo esa brecha y reduciendo esos espacios. Si no hay presupuesto para trabajar con las familias en el Sename, si no hay presupuesto para vincularse desde educación con modelos inclusivos para que los niños se integren y realmente se normalice su relación educacional, si no hay presupuestos para salud, para aumentar las coberturas en el consumo, en el tratamiento de consumos problemáticos, etcétera, es imposible que hablemos de derechos garantizados de los niños. Y creo que es una oportunidad tremenda hoy día que hay un proyecto de ley que nuestros parlamentarios se pongan la camiseta por la infancia. Esta es la reforma más importante en 25 años. Es la reforma que realmente le va a dar sentido a la lucha contra la delincuencia, le va a dar sentido a la lucha contra la desigualdad. Y Marcelo, creo que nosotros no podemos farrearnos esta oportunidad. Sí, solo quiero aclarar lo que yo decía para la gente que a lo mejor le interesa o que quiera leerlo un poco más, porque leo que el economista es Steven Levitt. Él dice que el acceso a los abortos legales, producto de una ley que se generó en el año 73, implicó que menos mujeres pobres, solteras y jóvenes tuvieran hijos. Eso, dice, señala él, evitó que los bebés no deseados en la década de los 70 y los 80 se convirtieran en adolescentes criminales en las décadas posteriores. Hay algunos que cuestionan esta teoría, pero a lo que quiero llevarte, porque insisto que no es una defensa del aborto, sino que tiene que ver con que cuando... Imagina, como que para solucionar la delincuencia promoviéramos el aborto. Me parecería abominable una teoría como esa, evidentemente, no es la solución. Pero tiene cifras, el tipo pero no lo tiene inventó. cifras y lo fundamenta. De causalidad. No, y además, perdona, porque empecé a buscar este dato de este autor y encuentro una serie de estudios que se han hecho en muchos países donde logran relacionar el aborto con el descenso de la criminalidad y del delito. No me parece la mejor solución bajo ningún punto de vista, porque estamos hablando de vidas y etcétera. Pero lo que te quiero decir es que en la infancia es cuando tú generas el apego seguro, el cariño, y eso va a determinar en gran medida tu futuro. Cuando los niños crecen sin cariño, crecen finalmente con una violencia y con un resentimiento que muchas veces los lleva a los estándares de violencia que hemos visto en algunas pandillas. No, por supuesto, Carla, y aquí hay otro tema que es tan decidor, o sea, lo mismo que se planteaba. Bueno, a lo mejor la explicación a la reducción de la delincuencia ha sido el aborto, como se puede pensar livianamente, pero resulta que bajo esa misma lógica la reducción de la pobreza también podría estar relacionada con eso. Sí. Está relacionada con eso. Sí. Y lo que nosotros estamos diciendo es que, hay variables que son estructurales, que el Estado tiene que hacerse responsable, que la sociedad civil tiene que estar integrada en esta tarea con programas que estén basados en la evidencia, que creemos la posibilidad de que las familias se relacionen, se involucren parentalmente, que el control parental sea importante. Fíjate cómo no va a ser importante el control parental, que cuando empezó a disminuir el rechazo de los padres al consumo de la marihuana, el consumo de marihuana entre 12 y 18 años se duplicó, según el último informe de Senda. Y sabemos de que 1 de cada 5 jóvenes que empiecen a consumir marihuana van a tener consumo problemático. Consumo problemático significa que no se van a poder levantar de la casa sin consumir marihuana, que no van a poder ir al colegio sin consumir marihuana. Y eso es la antesala del inicio de trayectorias delictuales y de graves vulneraciones de derechos. Por eso que el llamado es a ponernos las pilas como Estado, como sociedad civil, a enfrentar este problema, a ir a las causas, a preocuparnos de los desertores escolares, a preocuparnos del consumo problemático de drogas, a preocuparnos de la violencia, a preocuparnos de las pandillas, a preocuparnos del acceso inclusivo a la educación. Son todos elementos que son importantes y que están a nuestro alcance, están en nuestras manos, y que se pueden efectivamente priorizar desde los recursos públicos para que logremos efectivamente cerrar aquellas brechas que van a hacer que las familias sean más funcionales, que los hijos estén promoviendo su propio desarrollo positivo junto a sus padres, junto a la sociedad. Bien, pues estoy tan de acuerdo, y el Estado debiese promover eso. También el tema de el resguardo a los niños, yo creo que ahí está el mayor fracaso, y hoy día el Sename para mí es un servicio que no funciona. Afortunadamente, en esta nueva política de infancia que se está impulsando, por lo menos se está contemplando dividir el Sename en 2 organismos que espero funcione y que sea mejor. En el proyecto de ley eso no está planteado. Lamentablemente nosotros esperábamos que apareciera
estableciera la respuesta respecto de la división de Sename y se chuteó para un próximo año, igual que con el tema del defensor del niño. Ahora, entiendo que está contemplado, no en el corto plazo, pero está esbozado. Sí, en el corto plazo. Debería ser bastante más rápido, digamos. Pero hoy día esperamos que esos elementos se respondan de manera relativamente inmediata, cómo se van a ir haciendo, qué plazos se van a definir, cómo se van a establecer las políticas, cómo se van a establecer los presupuestos. Bien, falta mucho para hacerlo operativo, para que una declaración no se quede en declaración, sino que se quede en resultado efectivo. Bueno, pero por lo menos, absolutamente, y este estudio que ustedes han hecho me parece que entrega una muy buena radiografía y que puede ser un insumo importante a la hora de conversar, discutir y generar políticas públicas, además, en torno a la delincuencia, atendiendo, creo yo, ambas cosas, al control en lo inmediato, porque evidentemente la gente quiere mayor paz y más tranquilidad en su casa, pero también a los temas de fondo, para pensar en un Chile que en, no sé, 20 años más sea bastante más civilizado y donde la gente tenga más oportunidades y por ende tengamos menos delincuencia. Marcelo, gracias infinitas, que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Okay, Carla, Claudio, que lo vamos a llamar otro día para que nos cuente cómo le fue ese proyecto del árbol de la vida que me interesó harto y que tiene que ver con los niños que se salen. ¿Te parece? Muy bien, pues, muy bien, Claudio. Ya, Marcelo, un abrazo para ti, una buena tarde, nos vemos, chao.